¿Cómo está? Muy buenas noches. Bienvenidos y bienvenidas a esta edición de Periodismo en Plural. Este lunes 19 de febrero, gracias por acompañarnos a través de N+ Guadalajara y me da mucho gusto darle la más cordial bienvenida a Charo Bareño, que estará esta noche compartiendo en esta mesa. ¿Cómo estás, Charo? Buenas noches. Muy bien, un gusto, Trini, y sobre todo que no me había tocado verte y felicidades a tu hija. Muchísimas gracias. Gracias. Pues ya de regreso, Gabriel Ibarra. Buenas noches, encantado siempre de estar en esta mesa de análisis y bienvenida. Muchísimas gracias, Iván Arrazola. Bienvenida, Trini, Charo, Gabriel Ibarra, Gabriel Torres, un placer estar con ustedes. Y Gabriel Torres, bienvenido también, buenas noches. Un placer estar esta noche con ustedes. Gracias. Compartiendo temas muy importantes. ¿De qué vamos a hablar justo esta noche? Es la marcha ciudadana que se realizó en varias partes de nuestro país. Sin duda la más concurrida fue la de Ciudad de México. Así que estaremos hablando precisamente de los ecos el día de hoy, que sin duda no se dejaron sentir, que es la de la marcha ciudadana. Y también tenemos que tocar el tema de la inseguridad que no da tregua, la inseguridad sin tregua en zona metropolitana de Guadalajara, el multihomicidio de jóvenes en Tlaquepaque, y también nos vamos a ir más allá del estado de Jalisco, lo que sucede con este acuerdo en el estado de Guerrero entre el clero con el crimen organizado. Y por último hablaremos también de Alberto N., así le llamamos, quien fuera ex jefe de gabinete de la administración anterior de Aristóteles Sandoval. Así que hablaremos de su detención, de su proceso y sin duda el efecto que tiene en el ámbito político en Jalisco. Y comenzamos justo con este tema, la marcha que se registró este domingo y en la que Jalisco no fue la excepción. Las autoridades hablan de 40,000 asistentes, los organizadores o los grupos que estuvieron presentes hablan hasta de 50,000 personas involucradas en esta marcha, Charo. Buenas noches, perdón. Y sí, como siempre en este tipo de marchas, que esta fue la marcha ciudadana, la marcha por la democracia, la guerra de las cifras, ¿no? A nivel nacional dicen que los organizadores 700,000, el gobierno 90,000, la bajó a 90,000. De los estados que tuvo mayor presencia, más manifestantes fueron Nuevo León y el estado de Jalisco. El estado de Jalisco se habla de 40,000, 50,000, como tú bien lo dices. Es una manifestación, una marcha que no se puede desestimar, obviamente, por lo que es el reclamo justo para muchos, criticable por el presidente, como ya es usual, que él dijo, bueno, tan es democracia que los dejaron, que no hubo ningún problema en manifestarse. No hubo... se manifestaron, caminaron, todo. Sin embargo, criticó severamente a Lorenzo Córdoba, dijo que él era uno de los principales empleado, casi le dijo, del expresidente de México, Enrique Peña Nieto. También criticó a los intelectuales que estuvieron ahí, incluso los criticó en el hecho de que no hicieron nada por los fraudes que, según a lo que dice el presidente, en el 2006, en el 2012, donde él también contendió, y así una serie de críticas, ¿no? Sin embargo, fue portada de todos los medios nacionales y locales, a nivel internacional también tuvo eco esta marcha por la democracia. El año pasado esta marcha tuvo 500,000 según los organizadores, hoy creció 200,000 si se ajustan a las cifras, ¿no? Sin embargo, aquí el trasfondo es lo que reclaman, el que no se toquen las instituciones. Hubo una crítica de Lorenzo de Córdoba, incluso al expresidente de la Suprema Corte de Justicia, Arturo Saldívar, que está ahora en el equipo de la candidata de Morena, Claudia Sheinbaum, donde él dice que no se deberían de tocar las instituciones, y Arturo Saldívar sí le contesta y le dice, claro que se deben de tocar, pero se deben de modificar. Es una serie de señalamientos, nomás para decir, Claudia Sheinbaum pues se registra en este día 18 de febrero, que fue la marcha por la democracia, ante el INE se registra y critica obviamente también los señalamientos de Lorenzo de Córdoba. Y ya hablaba Charo de los ecos, y cuando llegamos justo a esta mesa hablabas del presidente, ¿no? Que dio una postura respecto a la marcha. Gabriel Torres. Sí, bueno, es verdaderamente, ¿cómo te voy a decir? Sorprendente, por decir un concepto,
la forma en que el presidente le da vueltas a toda la crítica, ¿no? Como del error hace virtud y hoy, bueno, pues él prácticamente no hay nada del ejercicio que ocurrió que sea rescatable para él. Yo creo que el mensaje más importante de esta marcha por la democracia, que ese fue el nombre de la movilización, fue justamente haber demostrado que el Zócalo no tiene dueño. En algunas ocasiones, cuando iniciaba el periodo, el presidente Andrés Manuel López Obrador, él llegó a decir: si alguna vez me llegan al Zócalo, pues yo me voy, ¿no? Como dando a entender que no había otro movimiento político en el país capaz de llenar el Zócalo. Lo que ayer vimos es que no es la primera vez, ya había habido una importante antes. Entonces se habló de 500,000, hoy se habla de 700,000, pero esta guerra de las cifras yo creo que dice poco. Lo importante es que el Zócalo, digamos, ese espacio icónico de nuestro país, en la capital de la República, que es un espacio lo suficiente, yo no me queda claro si incluso realmente le caben 500,000 al Zócalo, pero bueno, antes, cuando Andrés Manuel López Obrador era oposición en México, pues ellos hablaban hasta de 1 millón de personas cuando llenaban el Zócalo. Hoy dicen algunos, en tono despectivo, que lleno el Zócalo eran 90,000 personas. Pues eso no puede ser tampoco, ¿no? Es una locura, ¿no? No, sí estaba lleno el Zócalo, Y llenar el Zócalo desde la oposición, yo creo que debería de llamar la atención para todos. Esto no quiere decir que alguien vaya a ganar o alguien vaya a perder, pero cuando la gente se manifiesta en una plaza pública, en un espacio tan amplio como el Zócalo de la Ciudad de México, yo creo que debe de darse acusa de recibo. Y a pesar de que también ayer algunos organizadores de la marcha dijeron que eran producto de un cerco informativo, yo sinceramente, Trini, no lo veo hoy en la prensa. Yo cuando veo la marcha en todas las primeras planas. En la radio, en la mañana que escuché radio, oí la nota casi todas abrieron y algunas, pero nunca dejó de estar entre las 3 primeras jerarquizadas. En las principales televisiones hubo una gran cobertura de esa concentración. Entonces, yo creo que también se exagera cuando dice que hay un cerco informativo de quienes tienen reivindicaciones sociales que reclaman con el uso de la calle, ¿no? Creo que como en el pasado, sí, hay una cobertura importante. En las redes sociales, ni se diga, ¿no? Bueno, las abres y no hay otra cosa que las fotos que hay ahí. No quiero decir que está mal. Lo que estoy diciendo es que debate sí hay, cobertura sí hay, discusión sí hay y libertades también. Y también... Porque no conozco que a nadie se le hubiera aplicado alguna medida punitiva por asistir, o hasta hoy no lo conozco yo. Entonces yo creo que esto es fruto de este ejercicio de los derechos políticos de los ciudadanos que se manifiestan. Por supuesto que esto no representa a todos, ¿no? Ni esta ni las que organiza el presidente, pero son espacios para manifestarse. La calle y la vía pública son espacios para hacer manifiestas reivindicaciones y eso es lo que sucedió. Y lo interesante también de lo que dices es que, según palabras en el discurso de Lorenzo Córdoba, aseguró que estarán ahí cuantas veces sea necesario, dice el orador de esta marcha, Iván. Me parece que esta marcha deja algo en claro y es que ya esto no es un movimiento ciudadano, esto es un movimiento político. Y ayer quedaron claramente definidas las posiciones de qué representa cada movimiento, tanto el del presidente como el de la oposición. En este discurso que mencionaba Gabriel, pues habla es su democracia y nuestra democracia. Que eso diga un jefe de Estado, evidentemente dice mucho. ¿Por qué? Pues porque en palabras llanas, eso es, a ustedes les gusta su INE, pues a nosotros no nos gusta ese INE. A ustedes les gustan las campañas de cierta forma, pues a nosotros nos gustan de otra forma. Este movimiento que todavía por ahí se especula de, bueno, ¿quién va a recoger todas estas expresiones que se han dado el día de ayer? Me parece que es claro que la precandidata de la coalición Fuerza y Corazón por México es la que va a recoger parte de todo esto que se estuvo discutiendo ayer. Veamos lo que ocurre el día de hoy.
el presidente y desde ayer ya la candidata oficial Claudia Sheinbaum fijaron postura, ¿no? Y las palabras de Claudia Sheinbaum son unos hipócritas y unos falsos, ¿no? Así se refirió a las personas que acudieron a esta reunión. Es claro que ya fijaron postura, que hay un enemigo y este enemigo pues son las personas que se movilizaron el día de ayer, ¿no? Y el presidente, bueno, hoy todavía le atizó más y que bueno, es una democracia de oligarcas, de corruptos, todo lo que ya sabemos. ¿Qué dijo MC? MC hoy abrió con esta nota de sus nuevos fichajes, ya Sandra Cuevas, Alejandra Barrales están con MC, pero de la marcha de ayer absolutamente nada. ¿Quién fue la única precandidata que lo festejó? Pues precisamente la de la coalición Fuerza y Corazón por México. De tal forma que me parece que esto ya no tiene vuelta de hoja, no es claro quién está con quién y las posiciones están fijadas. Fuera máscaras. Fuera máscaras, como diría el presidente. Y además me parece que a pesar de cómo desestima el oficialismo este movimiento, algo que quizás les debería de inquietar es esta diferencia que marcan varias encuestas de 2 dígitos, realmente qué tan real es, qué tanta es esta diferencia, dado el movimiento que se está viendo en las calles, dada la cantidad de personas que se están saliendo a manifestar. ¿Realmente es esa la diferencia o estamos hablando de que por ahí podría haber un voto oculto, ¿no? Me parece que, aunque esto públicamente se desestima, es claro que hay algo que se está gestando y que pues seguramente todo esto que estamos viendo pues es un control de daños, ¿no? Fuera máscaras, Gabriel Ibarra. Pues no se puede separar esto de la disputa por la presidencia de México, ¿no? Se realiza esta marcha poco antes de que inicien las campañas oficialmente del proselitismo y la disputa por el voto. Pues sí, fuera máscaras, porque hubo una diversidad de expresiones en contra del gobierno de la Cuarta T, en contra de, criticando los que consideran los grandes problemas del país y la ineficacia de este gobierno, como el tema de la inseguridad y la violencia, como el tema de la salud, que es un desastre, y el tema de la corrupción, ¿no? No se podría separar estos temas, pues, de los compromisos que asumió el gobierno de López Obrador hace 6 años y que no cumplió, ¿no? Y de alguna manera también esto viene a generar un desencanto de un sector que hace 6 años votó por López Obrador, que es la clase media. Yo creo que eso es muy importante el encuadrarlo, porque la que se expresó este domingo es la clase media. Y la clase media, pues, es el motor de la sociedad, es el sector más politizado que hay, que tiene mayor conciencia. Entonces no se puede minimizar esta expresión. El asunto es qué impacto va a tener en el electorado. O sea, más de 1 millón de ciudadanos que marcharon, considerando los que tomaron el Zócalo, los que marcharon en 100 ciudades del país, yo creo que cuando menos deben ser 1 millón de ciudadanos los que participaron. Interesante porque pues hubo de todas las edades, de jóvenes, tercera edad, adultos, niños, familias con niños. Entonces, muy interesante lo que vimos, y es ese desencanto con un gobierno que hace 6 años lo apoyaron, ya no lo apoyan, pero la pregunta es, ¿va a impactar en las elecciones? ¿Va a impactar? ¿O vamos a ver que esa diferencia tan grande que dicen las encuestas, hay quienes descalifican las encuestas porque dicen que son pagadas, pero yo no diría eso, porque si bien algunas sí son pagadas, pero hay 5 o 6 empresas serias que se han dedicado al trabajo, que normalmente han tenido buenos resultados. Entonces, habrá que ver pues qué dicen las empresas de opinión pública. Tenemos el Universal, tenemos Reforma, tenemos Financiero, tenemos El Economista, tenemos El País, que yo creo que esas son referentes. Habrá que ver pues las encuestas que pronto nos publiquen, qué dicen, si se mueven los números, si la diferencia sigue siendo grande o se irá cortando. Seguramente yo creo que Xóchitl Gálvez
irá creciendo, ¿no? Seguramente. Déjame aprovechar que estás hablando de números, porque no quiero terminar este espacio si no tomamos el tema de Signalab y Rosana Reguillo, que es una empresa, por llamarle de algún modo, que ha sido seleccionada por el INE para poder también seleccionar las preguntas de ciudadanas y ciudadanos que le harán en el momento de los debates de las y los candidatos a la presidencia de la República en los próximos debates. Pues la 4T, específicamente Mario Delgado, se ha pronunciado en contra de Rosana Reguillo, doctora que ha estado al frente de Signalab, que pertenece a la Universidad del ITESO por muchos años, reconocida no solamente en el ámbito local, sino nacional e internacional, y han puesto en duda su imparcialidad ante la serie de manifestaciones que ella misma ha tenido en contra del ejercicio gubernamental del presidente Andrés Manuel López Obrador. ¿Qué reflexión te trae breve, Gabriel, sobre este tema y que ella queda fuera completamente de este ejercicio? Hay una hipersensibilidad en los actores, tanto de uno como de otro. La han cuestionado, pues, de que la imparcialidad la han puesto en tela de juicio en razón de esas posiciones tan duras que asumió también en contra de la Cuarta T y favorables a Xochitl Gálvez, ¿no? Si hubiera sido lo contrario, si hubieran seleccionado otra empresa y que la posición hubiera sido muy favorable a los contrarios, seguramente la otra parte hubiera hecho lo mismo. Entonces, esto refleja esa polarización que vive el país. No debería ser así, ¿no? Pero así es como se está haciendo la disputa. Y bueno, hay quienes pues defienden a la doctora Reguillo, al ITESO, hay quienes cuestionan de que ya están formando parte de la lucha política de una definición donde dice fuera máscaras, ¿no? Como la pregunta que hacías. Entonces, se está dando ese debate y bueno, finalmente yo creo que la decisión que toma la doctora pues es la adecuada. Es la adecuada, porque si la están cuestionando, bueno, yo mejor me hago a un lado, ¿no? ¿Es la adecuada, Iván? Desde luego que no, me parece que aquí terminaron doblando al INE, terminaron doblando a la universidad donde trabaja la doctora Reguillo. El hecho de que uno tenga una posición crítica no tendría que ser un obstáculo para poder organizar una actividad que además pues ya el INE había aprobado de forma unánime. Como dice Gabriel, ¿qué pasaría si hubiera sido lo contrario? Digamos que la directora perteneciera o fuera afín a la 4T, seguramente el presidente diría, es una académica respetable y yo la apoyo. Me parece que aquí la presión que terminó ejerciendo el oficialismo fue clave para pues que dejara el proyecto. Lamentable, porque es una catedrática que es muy reconocida, independientemente de las posturas que ha adoptado. Es una catedrática que se ha manejado de manera objetiva en su trabajo, en lo que ella sabe hacer. O sea, una cosa es su cuenta de Twitter, por ejemplo, que es de ahí donde están basando un poquito esta... Independientemente, de hecho, es una persona que es muy respetable, incluso en el medio periodístico y en el ámbito académico. O sea, no puedes desestimar a una persona ya nomás por eso y ya la vamos a criticar o la van a criticar o la van a estigmatizar nomás porque ya al oficialismo, como le dijo Iván, la están señalando que es el ITESO, que es esta institución, los que van a realizar las preguntas, y no, se me hace lamentable. Ojalá que no se hubiera dado así, definitivamente, pero para mí ella es una persona muy respetable, admirable en muchas posturas que ha adoptado, en su trabajo que ha realizado, sinceramente. Pone en tela de juicio ahora su capacidad para poder ser transparente, ¿no?, en el manejo de la información, que ella lo dice, ¿no? A ver, esto es un procedimiento totalmente científico, no es de si me gusta o no, yo te voy a dar un dato sacado de un procedimiento que fue avalado ya previamente, ¿no?, y construido por Signalab, no por Rosana Reguillo. Yo creo que, a ver, no sé por qué aquí mis compañeros califican como derrota lo que pasó. El ITESO se sostuvo y Signalab se sostuvo. Y efectivamente la escucha digital es un proceso hasta ciertamente automatizado con un conjunto de herramientas de software y hardware que experimentan en este laboratorio disruptivo que tiene el ITESO.
Y el ITESO no fue retirado, ni tampoco fue retirado el Signalab. Ni siquiera la doctora Rosana, a la que mucho respeto, tampoco fue retirada. Ella se retiró, dio un paso atrás. Pero a ver, Trin, si te invitaran a moderar un debate y uno de los principales actores no confía en tu trabajo, ¿tú qué harías? Pues hago mi trabajo como lo tengo que Pero hacer todo el tiempo. ¿te quedas porque moderando el debate me quedo moderando o no? Sí, claro, mientras Yo no creo que no. Lo que ella hizo es tener un acto de dignidad y decir, bueno, si el problema soy yo y no el método para hacer las preguntas, pues yo me hago a un lado. Porque además ahí hay un grupo de gente muy profesional, hombre, que efectivamente Susana es la directora, Rosana Reguillo es la doctora, es la directora de ahí, pero más allá de eso hay un equipo de trabajo y ese equipo va a seguir. Y el ITESO va a hacer, se aprobó por unanimidad del Consejo General del Instituto, que el ITESO continúa y el Signalab continúa y el proceso de escucha digital para seleccionar preguntas que se les van a hacer a los candidatos continúan. No, yo creo que lo que hizo la doctora es tomar una decisión de prudencia en un momento en que hay muy poca prudencia de parte de los partidos políticos, en donde, y no es esto la excepción, sí, claro que hay un mayor nivel de polarización, pero siempre los actores llegando pegado a la elección se les pone la piel muy delgada y de todos se quejan y en todos lados están viendo moros con tranchete y están además impugnando las reglas antes de que incluso se den a conocer. No, yo creo que y que no se impugnaron por parte de los partidos políticos, ni siquiera Morena cuando se presentó el proyecto de Signalab. Nadie dijo nada, solamente fue Mario Delgado el que no quiso. Yo creo que la descalificación hubiera sido que el laboratorio que efectivamente tiene esos procedimientos que tú ya mencionaste no hubiera participado. Bueno, entonces yo creo que habría habido una derrota en sí del proceso, pero la escucha digital se va a hacer, las preguntas se van a seleccionar y se van a plantear. Ahora, que la doctora Reguillo, que es lamentable, no esté necesariamente en ese momento al frente de ese asunto, no quiere decir que el laboratorio en sí cambia su método científico y tecnológico para hacer la escucha digital y plantear las preguntas. Simplemente ella queda fuera sola del yo creo que proceso, ella, y no la quitaron, ella decidió porque, bueno, sí, había una serie de cosas tremendas, terribles que se dijeron ahí, que por supuesto no pueden ser aprobables sino reprobables, pero yo creo que al final de cuentas el proceso que aprobó el ITESO continúa. Le quisieron cargarle a mano a una persona y eso ha tenido costos. Así es. Pues vámonos a la pausa si les parece. El tema al regresar es la inseguridad en nuestro país. Jalisco no se queda fuera. Después de la pausa. Bueno, ya estamos de regreso y vamos a abordar este tema de la inseguridad sin tregua. Y es que el pasado viernes en Ciudad Guzmán se registró un enfrentamiento entre elementos armados y elementos de la Guardia Nacional. Este domingo también en Tlaquepaque un multihomicidio donde hay jóvenes, donde hay niños entre los 14 y 15 años de edad asesinados. Y no podemos dejar de lado esta tregua que se hace en Chilpancingo, Guerrero, y que lanzo la pregunta, Iván, ¿qué está pasando cuando das cuenta en los espacios noticiosos sobre cada uno de estos hechos y pareciera que todo es aislado, que no tiene nada que ver una cosa con otra, sino que son sucesos simples y llanos, ¿no? ¿Qué está pasando, Trini? Pareciera que todo es una película que se repite constantemente. Se da el hecho, se dice que las autoridades van a investigar, van a dar con responsables, acordonan la zona, se levantan evidencias, pero la realidad es que lo único que queda pues es las huellas de la violencia, ¿no? En este caso, 7 jóvenes murieron, 4 de ellos eran menores de edad, entre ellos dos niñas de 14, 15 años. Hay una persona herida todavía en el hospital. Y pareciera que en realidad las cifras no están tan mal. Por ejemplo, el promedio de homicidios dolosos en Jalisco es de 106 por cada
100,000 habitantes. Es bajo, el promedio es 122 por cada 100,000 habitantes a nivel nacional, la media nacional. Entonces, pareciera que estamos abajo, ¿no? Y sin embargo, en Tlaquepaque, en este mes, 3 multihomicidios, ¿no? Ya es algo recurrente. Si nos vamos, por ejemplo, a temas como el número de atrocidades, es decir, cuando se acribillan a muchas personas, Jalisco es 6º lugar a nivel nacional con un poco más de 346 eventos de este tipo, es lo que señala esta organización Causa en Común. Entonces, pareciera que que las cifras no están tan mal, ¿no? Jalisco no es el estado más violento, pero cuando vemos que esto se repite constantemente, vemos en Lagos de Moreno el año pasado con la desaparición de estos jóvenes, que lo único que vemos es este video de cómo se matan entre ellos, lo que vemos en Tlaquepaque, que al parecer dicen, bueno, venían de un antro, al parecer fue algún malentendido, una cosa así. La cuestión es de que pues finalmente están muertos, ¿no? Y que se mata con una facilidad que dices, bueno, ¿dónde están las autoridades? Si hay cámaras de vigilancia, ¿en dónde están? ¿Cómo se va a investigar este crimen? Pareciera que no están tan mal las cosas, pero es recurrente, ¿no? De hecho, ahora que lo mencionas, ¿no? Leíamos el comunicado por parte de la Fiscalía del Estado, que dicen que hasta el momento no fue una cuestión de riña, sino que está involucrado con el crimen organizado. Sí, lo están así como ligando, ¿no? Porque los primeros indicios que hablaban de los jóvenes que estuvieron en un bar ahí en la colonia del Cerro del Cuatro, a las faldas del Cerro del Cuatro, donde han sucedido diversos hechos delictivos, homicidios inclusive, donde según esto presuntamente hubo una riña y de ahí salieron los jóvenes y como que los fueron siguiendo y donde estaban conviviendo, bebiendo los jóvenes que eran de 14, 15, 20, 19, 20 y 23 años, 24 años, pues ahí fue, por eso dice el fiscal, fue una agresión directa, ¿no? Sin embargo, hoy precisamente murió el joven de 15 años, fue la 7ª víctima de estos lamentables hechos en Tlaquepaque, que como bien dijo Iván, ya es el tercero. El 4, el 6 de febrero y el pasado domingo en la mañana, en la madrugada, se dieron esta masacre como lo están manejando. Ya son varios jóvenes, son varias personas. En enero hubo otro hecho en Tlaquepaque, lo que ocurrió en Ciudad Guzmán. Pero ¿qué está pasando? Te preguntas, dices, reforzaron con 1,200 elementos. 400, luego 600. Sí, que fue Guadalajara, Tlajomulco, Tonalá, Tlaquepaque. Antes tú decías, ay, me reforzaron este municipio, mi ciudad o mi colonia, aquí los veo todos, y me brinda seguridad. Mi percepción de como ciudadana es que estoy más segura, y no es cierto. No es cierto, o sea, platica con la gente, lo hablo a nivel general, a nivel nacional, son 1,200 elementos de la Guardia Nacional. Y estos elementos comenzaron a llegar desde meses antes y siguen sucediendo este tipo de situaciones. Estos, como dijo Iván, o sea, qué lamentable que con la mano en la cintura y tan literal llegues y asesines directamente a jóvenes sin ver más allá, que tienen familia, que son parte de una comunidad, que son parte de un estado y son jóvenes, son en la plenitud de la vida, 14, 15, jovencitas y jovencitos. Y es diferente cuando ves que hay una reacción sobre un operativo militar como lo sucedido en Ciudad Guzmán, donde hubo una balacera y donde la gente también se asusta, la gente obviamente modifican su estado de vida en esos minutos u horas, ¿no?, que transcurrieron la tarde del pasado viernes en Ciudad Guzmán, y que la autoridad de Ciudad Guzmán desconocía por completo que iba a haber un operativo. No saben si detuvieron a alguien, no saben si este sujeto, por ahí algunas otras notas que fue de un que presunto cartel de droga.
ya no distingues entre una situación y otra, o sí hay un proyecto de seguridad en el país que tú logras observar, Gabriel? Pues habrá, pero los resultados dicen que están rebasados. Gobierno federal, gobierno estatal y gobiernos municipales. Si bien hay un operativo de la Guardia Nacional, pero ¿y las policías locales dónde están? Caso de Tlaquepaque, son 4 masacres que se han presentado en estas últimas semanas, 4 masacres. Lagos de Moreno, terrible, Encarnación de Díaz, Totatiche o Teocaltiche, el año pasado en Mazamitla, Tapalpa, pues ¿dónde sigue? Lo que ha pasado en Andares y en tantos lugares. Entonces, pues estamos, decimos, bueno, esto ya pasó, ya no puede pasar algo peor, que es peor con I que con E, y sucede, ¿no? Entonces, ya son 6 años del gobierno federal y 6 años del gobierno local. El gobierno federal, pues, recordemos Felipe Calderón, eran 120,000 homicidios violentos en su sexenio. El de Peña Nieto fueron 150,000. Y en este van 180,000 y faltan todavía 5 o 6 meses, le faltan todavía, va a llegar a 200,000. Dice Iván, no estamos tan mal, estamos en 6º lugar. Entonces, pues que para estar mal hay que estar en 1º o 2º lugar. Los homicidios, la tasa que diste, Iván, yo creo que hay que revisarla. Más de 100 homicidios por cada 100,000 habitantes, yo creo que no es tan alto. El caso de Jalisco ni el federal. Colima creo que es el que anda, es el número 1 a nivel nacional porque es chiquito, pero hay mucho homicidio. Lo cierto es que son gobiernos rebasados. El tema de la seguridad, pues de la violencia de los grupos criminales, imponen su ley. Los delitos de alto impacto son los que dominan. A lo mejor han bajado en los delitos de baja incidencia o de alta incidencia los menores, en esos, pero porque mucha gente no presenta denuncias, ¿no? No presenta. Pero los de alto impacto, pues, ¿de qué te sirve pues que bajes aceptando sin conceder, que sí se ha disminuido? Pero ¿de qué te sirve cuando llegan estos tipos como lo describe bien aquí mi amiga periodista Rosario, y matan a 7, ¿no? Dejan 3 o 4 heridos más y no pasa nada, ¿no? Se van y no sucede nada. Entonces, pues el Estado, como garante de la seguridad y la protección, es un fracaso completamente. ¿Será que entonces habrá que analizar y ser justos con lo que sucedió en Chilpancingo, Gabriel, y donde pues ya están buscando hacer tregua, trato, acuerdo, pedirle al crimen organizado que por favor los deje respirar? Hincarse. Sí, bueno, pues es que lo que estamos viendo es la normalización de un clima de violencia y de un asunto que explícitamente no se quiere reconocer, pero que en ciertas actitudes, ahora de los jerarcas de la Iglesia Católica y luego del gobierno que los avala, pues lo que te dice es que efectivamente hay otra fuerza que compite con la del Estado y es de tal tamaño que te tienes que sentar a dialogar con ellos y a llegar a acuerdos en vez de someterlos o enfrentarlos. Y respecto a lo que aquí se dijo, independientemente de las cifras, el problema con los homicidios dolosos es en parte, Trini, el clima de impunidad. Es decir, es más sencillo que te detenga la policía por violar derechos de autor o dejarle pagar al fisco que por matar a una persona. Es decir, se ha normalizado el crimen. Tan se ha normalizado que las autoridades responsables, las fiscalías, lo primero que salen a declarar, lo primero que atinan a declarar es a involucrar a las víctimas sin suficientes pruebas con el crimen organizado. A decir, los mataron porque andaban en malos pasos o los mataron porque algo tenían que ver, como si eso cambiara en sí mismo el homicidio, como si eso fuera un atenuante para ya no llamar a homicidio al homicidio. No. Independientemente de dónde andaban, se quitó una vida humana. Y ese es uno de los delitos más tremendos, de mayor impacto que puede haber en la sociedad, pero parece que ya no es así, porque ahora ya hablamos de grandes cantidades, ya se normaliza, ya decimos, si matan 106 no es mucho,
estamos bien, estamos porque por enfrente abajo de la matan media. 122. No. Yo creo que no hay manera ya de normalizar, no debería haber manera de normalizar esto, pero en esta espiral de a quién le va más mal, estamos tan mal todos, que ni autoridades, sociedad, medios de comunicación, ni gobierno, naturalmente, gobiernos en plural, nacional, estatal y los municipales que están borrados del mapa, tienen capacidad de responder. Rebasados. Entonces lo que parece ser es que ahora hay que, como lo sugiere el presidente, hay que dialogar con ellos, pedirles, rogarles, que no maten Ya lo hicieron tantos, el hombre, año pasado unos las madres poquitos. buscadoras, Exactamente, Gabriel, si es lo lo que te- recuerdas. Sí. El Sí. año pasado las madres buscadoras extendieron un comunicado a líderes de grupos criminales precisamente para una pacto. tregua más y les dijeron, sí te vamos a dejar buscar, pero lo que no vamos a hacer es parar la guerra. Y lamentablemente en este año acaban de asesinar a un padre buscador ya de uno de estos colectivos en México. O sea, tampoco ha dado resultado esta conversa, ¿no? Que la violencia no da treguas. resultado, la violencia no Habrá puede dar que hacer resultado. En un como- clima de violencia y de impunidad no puede haber ningún tipo de resultado. Lo único que sé es que se nos está yendo el país de las manos a todos, porque el país también tiene muchos gobiernos en la oposición que tampoco dan resultados. Y el sexenio pasado gobernaba un partido distinto al actual y tampoco hubo resultados. Es decir, hemos visto al menos en los últimos 16 años que se agravó este problema, hemos visto gobiernos de 3 signos partidistas distintos que no han dejado el país mejor que como lo recibieron. Michoacán, Guanajuato, Colima, Nayarit. Guerrero, Tamaulipas. Guerrero, Tamaulipas. Y todo comenzó en Guerrero por cosas que dices tú, bueno, no dejan utilizar el transporte público, los ciudadanos, ¿no? Y empieza uno a lamentable. ver que hay problemas con el transporte público semanas anteriores y deriva justo en este diálogo con el crimen organizado entre clero. Mira, lo más inquietante de esta situación son dos cosas. Bueno, ya se reveló parte del acuerdo. Bueno, acordaron respetar las respectivas rutas que controla cada grupo del crimen organizado. Acordaron quién se va a quedar con los negocios del pollo, quién con los negocios de la carne y que nadie se va a meter en los negocios del otro. Cuando le preguntan a los obispos, oigan, ¿y por qué creen que pasa esto? Sí, bueno, a las autoridades locales o no les importa lo que ocurre o están coludidos con alguno de los grupos, ¿no? Con esa contundencia. Y bueno, cuando al presidente le preguntan, pues en su retórica, está bien, hay que tratar de alcanzar la paz. Como sea. Lo de las autodefensas pues estaba mal, fue una mala práctica de los gobiernos anteriores y pues bueno, se está haciendo todo lo posible por alcanzar la paz, ya los programas sociales llegan cada vez a más jóvenes y esa es la narrativa para decir, aquí no pasa nada, que cada quien siga en lo suyo, pues, continuemos. Pero fíjate hasta dónde tuvieron que llegar. Tú lo escribiste y te estaba leyendo hoy por la mañana, Iván. Hasta dónde tuvieron que llegar los grupos delincuenciales allá en Chilpancingo, que como les tocaron sus intereses a ambos grupos, por ejemplo, el transporte, ya eran más de 7, 10 taxistas y choferes del transporte urbano asesinados, que ya se pudieron sentar, entre comillas, a dialogar o acordar. Pero también otra cosa, te estaba leyendo también de que uno de los acuerdos es darles permisos en el transporte público y dije, ¿en qué cabeza cabe de que el gobierno Estás perdiendo la municipal o autoridad estatal completamente. que da las autorizaciones para permisos en el transporte público, tienes que ceder a eso? O sea, no lo puedo. Indescriptible. Tenemos que hacer una breve pausa y cuando regresemos hablaremos precisamente del ejercicio público porque pues en este sexenio hemos visto muchos exfuncionarios públicos detenidos, presos o en proceso en su casa, en libertad, pero siguiendo un proceso. Así que regresaremos con el tema de Alberto N. Bajo la lupa. Bueno, ya le comentábamos en este último espacio, vamos a tratar el tema de Alberto N., quien fue jefe del gabinete
del extinto exgobernador Jorge Aristóteles Sandoval. Y es que fue detenido en el Aeropuerto Internacional de Tijuana, ya llegó a Guadalajara y está comenzando un proceso en su contra por el desvío de recursos. Y creo que es preciso traer a la mesa que no solamente es este caso del ex jefe de gabinete del ex gobernador Aristóteles Sandoval, sino lo mencionábamos, ¿no? También hubo proceso en contra de quien fuera secretario de Desarrollo Social, de Educación, de Salud. Cuando hablamos de educación, tiene que ver con el IPEJAL, el Instituto de Pensiones del Estado, la Comisión Estatal del Agua. ¿Quién es más? Si es que tienes a alguien más en la lupa. Yo tengo esos, y pues todo se desarrolla, en este caso, con Alberto N., como lo dices. Por su proceso vamos a llamar por su proceso, lo vamos a llamar así, de una inversión, bueno, una partida, se hablaba de 58 millones en ese momento, que era destinado a campañas de difusión para campañas del agua y todo eso, de la Comisión Estatal del Agua, con Felipe, que era el titular, Felipe Tito N. Lugo. Felipe Tito. Felipe T., que también está en Felipe proceso. N., que él incluso hablan de que hubo acuerdos para llegar a este proceso con este personaje, ¿no? Alberto fue jefe de prensa cuando fue alcalde de Guadalajara, fue una persona muy cercana al exgobernador Jorge Aristóteles, fue su jefe de gabinete. A mí, yo lo reprobable, independientemente del proceso que se amplía hasta el jueves, a mí lo reprobable de este hecho fue cómo se dieron las cosas en la detención de él. Independientemente, él tendrá que hacer su ajuste ante la justicia, decir, defenderse, si es culpable o inocente, porque es inocente hasta ahorita, de acuerdo al sistema de justicia penal acusatorio, es hasta que se demuestre lo hasta que se demuestre lo contrario, ¿no? Pero aquí, o sea, fueron más de una docena de elementos con rifles de alto alcance. Cuando llega al Aeropuerto Internacional de Guadalajara está un vehículo armatoste que le dicen el Rino o rinoceronte, blindado totalmente. Todo ese operativo, o sea, dices tú, bueno, a lo mejor... ¿Quién era un criminal tan peligroso? ¿Ah? Definitivamente. Un multihomicida, ¿quién estaban transportando? O sea, esa ¿no? es la crítica, independientemente que él tiene que hacerse responsable de sus ante actos, la justicia, que no estamos diciendo si de es sus actos. inocente o no. O sea, yo ahí sí no, ni para acá ni para allá. Pero el operativo montado se me hace, que tú dices, yo no lo había visto. Lo he visto cuando, en los tiempos de antes, porque ahora cuando detienen a un narcotraficante, el gobierno federal, la Marina o la Sedena, ya no te das cuenta de esos operativos que montan más que cuando están en los lugares, ¿no? Antes sí los veíamos porque hasta cuando bajaban del helicóptero o del avión particular donde los transportabas, a la Seido y todas las instalaciones de la Procuraduría en aquel entonces. Pero esto, para mí sí es reprobable cómo se montó este operativo. Se me hizo igual, criticable. Sí, ¿piensas igual, Gabriel? Bueno, incluso, bueno, una televisora que no fue N+, haciendo un directo como si se tratara, reitero, de una cosa, de un criminal de alta peligrosidad que amerite pues esa cantidad de ese despliegue de fuerza. Digo que no. Quienes lo conocimos, yo lo traté como director general de medios de la universidad, alguna vez me llegó a vender publicidad, trabajaba, era agente de publicidad de la empresa que lo fue a filmar, justamente. Y bueno, yo lo conocí, ni era un tipo violento, ni se le conocía por portar armas, ni nada parecido. Y sí siento que hubo un exceso de fuerza, pero a lo mejor pues hay muchos mensajes cifrados en el modo, en la forma, ¿no? Dicen que la forma es fondo. Bueno, a él se le acusa de un desvío millonario, es uno de 4, digamos, del primer círculo del exgobernador, que en paz descanse, Aristóteles Sandoval. Entonces, pues yo creo que lo que ha habido es una fiscalización muy puntual. No quiero decir que no hubo irregularidades,
eso le corresponde A la determinarlo a la Sí, autoridad. bueno, Está el proceso. Si tú lees al respecto, bueno, nos daremos cuenta que cuando menos blancas palomas no eran, que tuvieron un ejercicio de poder fuerte, un nivel de responsabilidad muy alto, pero yo creo que está por determinarse si realmente corresponde a esto. Ahora, en total, yo ahorita mencioné 4, pero en realidad hay 15 exfuncionarios que pertenecían a la administración del gobierno anterior que han sido detenidos y procesados. La gran mayoría han terminado librando sus casos de una u otra manera. Son distintos los niveles de intensidad de las responsabilidades que se les han fincado, pero yo creo que este gobierno sienta un precedente también al respecto. Sí, no se había escuchado que fueran tanto los funcionarios como en esta administración. El tema es también que a lo mejor se nos va de la vista que cada uno de estos casos representa una cifra sobre el presupuesto de alguna dependencia, presupuesto público. Más de 100. Dinero, Claro, por claro. ejemplo, el 50 tema millones. del IPEJAL, ¿no? Y cualquier otro. O sea, estamos hablando de recursos públicos, recursos de Aquí ciudadanos estamos y hablando ciudadanas, ¿no? del CIAPA. Sí. Y de la Comisión Estatal del Agua. del Por ejemplo, Este caso tiene que ver con la Comisión Estatal del Agua. Y ahí es lo que creo que también hay que poner el ojo, Iván. Pues se habla de un desvío de 200 millones de pesos, ¿no? La pregunta cuando se dan estos casos es 150, ¿no? ¿y 150. dónde está el Empezó con dinero? ¿No? O 50. sea, se manejan estas Y le va sumando. cifras, ¿no? Lo mismo el Instituto de Pensiones, que es bueno, esa No, y cantidad sí son de dinero, miles de ¿no? millones. Y dices, ¿en dónde está el dinero, no? O sea, ya tenemos aquí a los responsables, a algunos se les está siguiendo el proceso, otros, por ejemplo, como el exsecretario de Educación, que está en su casa, ¿no? En este proceso. O sea, realmente, ¿a dónde van a llegar? O sea, esto en realidad, ¿estamos haciendo justicia o se trata de actos que aparentan que se está haciendo justicia, que se está trabajando para terminar con la corrupción en las distintas administraciones, verdaderamente imponer sanciones ejemplares? Además, pues se da en un contexto que también, pues esto se ha manejado previo a un proceso electoral donde evidentemente los grupos se están moviendo y esto también es como un manotazo en la mesa, pues para ver que si se van a mover, que se muevan en la dirección adecuada, ¿no? Entonces, me parece que de alguna forma estos casos nunca llegan ni se regresa el dinero, ni tampoco las personas terminan siendo castigadas. Sí, el daño patrimonial no se reporta. Exacto, No se el repone. daño patrimonial no se reporta. No se regresa. Bueno, el caso de pensiones del Estado, ¿cuánto se ha regresado? Se hicieron inversiones equivocadas con Abengoa y ¿qué sucedió? Con Transporte Marítimo Mexicano de 2,000 millones. ¿Y qué sucedió? ¿Qué pasó? La de Transporte Marítimo Mexicano fue hace 3 sexenios. Chalacatepec, sí. Chalacatepec Ajá, y otras. ¿Qué sucede? Pues mira, este tipo de sucesos son aprovechados precisamente para jalar la atención. Por ejemplo, decía el maestro Salvador Borrego de periodismo, más que el hecho, la trascendencia del hecho, ¿no? Aquí es, ¿qué hay detrás de esto? ¿Cuál es el mensaje que se está enviando? Porque es temporada de patos hoy, ¿no? Estamos en temporada de patos, hay que cazar patos. Entonces, en ese sentido, el mensaje, ¿a dónde va? Político, el mensaje político. ¿Por qué hay mensaje político? Porque son tiempos políticos. O sea, cuando termine todo este proceso en el que estamos inmersos en este momento político-electoral, entonces estas historias dejarán de tener la repercusión que pueda tener ahorita. Apuestas a eso y que no solamente va a pasar, sino que vamos a dejar volar también esos miles y miles de pesos. Bueno, es que vemos que los amigos de hoy son los villanos del mañana, ¿no? Y los villanos del mañana pueden ser los amigos, ¿no? O sea, de acuerdo a los intereses. En este caso, están a punto de tomarse decisiones importantes políticas. El caso del rector Ricardo Villanueva, por ejemplo, ¿no? Que se habla de que podría ser candidato a la alcaldía de Guadalajara de Morena. Pues
Bueno, no empecemos aquí a hacer destapes porque no estamos en tiempo todavía. No destape, Sí, sino alguna referencia de un señalamiento que se ha hecho. Claro. Entonces, vamos a saber pues dentro de pocos días si hay más de fondo en ese sentido, porque se habla de otros denuncias que ha habido que podrían ser citados, pero es entrar a un terreno de la especulación que no me gusta especular en este tipo de casos. Pero podríamos decir que se podría estar esperando otros nombres Puede ser, sí. de la administración inmediata anterior. De hecho, Puede el ser, rector así ya es. lo dijo, ¿no? De que también andaban mencionando su nombre, pero dice, yo tenía una responsabilidad como secretario de Finanzas en el gobierno de Aristóteles Sandoval y se hicieron las cosas puntuales. O sea, él lo ha declarado. De hecho, recientemente lo estuvo manejando. Para cerrar ya este espacio, Gabriel, y sin duda con todo esto que estamos viendo, y sí, como lo dice tu tocayo, Gabriel Ibarra, pues son momentos, ¿no? Son temporadas, pero como las temporadas se acaban. No más que lo digo mal, es cuando salen los patos, salen las escopetas. Y efectivamente, ahí las vimos en Salieron y a las ver cámaras dónde de te cierta dan. televisora, las escopetas, muchas escopetas para un solo pato. Muchísimas escopetas, un carro blindado, un Rhino, no. Sí, claro que debe haber un tema político ahí, el timing es algo, si el tiempo en que las cosas ocurren siempre es parte del contexto, hay que leerlo, como lo dijo Gabriel Ibarra. Yo creo que sí, que hay cosas ahí, porque fíjate tú, pues esa administración tiene poco más de 5 años. Todavía están... ¿No? Y hasta ahora. 6 de diciembre. Para cerrar, mi querido Termina. Iván. Estamos en tiempos en que no hay casualidades. Seguramente esto va a tener más fondo y como bien lo señalan, lo veremos en los próximos días, ya cuando estén completamente definidas las candidaturas. Ahí es cuando sabremos el porqué de las cosas. Febrero es muy importante, justo Febrero loco y marzo otro poco. hay registro ahorita, ¿no?, de candidaturas, así que hay que estar pendientes de los tiempos del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana para ver cómo se está apretando precisamente este proceso y que podremos respirar o soltar quizás el cinturón, ¿no?, que tenemos apretado en ese sentido, ¿no?, de la presión que se está ejerciendo después del 2 de junio. Así que, Gabriel Ibarra, muchísimas gracias por acompañarnos esta noche. Encantado y bienvenida. Gracias, Charo Varela. Es un gusto, Trini, como Gracias. siempre. Gracias, Ivana Razón. Gracias, muy buenas noches. Buenas noches, Trini. Gabriel Torres, muchísimas gracias. A usted por habernos acompañado, gracias, que tenga excelente noche y el próximo lunes tenemos más en Plural.